Las notas del Gran Premio de Países Bajos por nuestro redactor jefe, por Martí Muñoz, como siempre ordenadas por resultado de carrera, no resultado de notas, no necesariamente va en ritmo ascendente, aunque podría ser, porque arrancamos con Logan Sargent y arrancamos con el primer suspenso de la jornada. Sí, Logan tiene un 3, fin de semana horrible, básicamente 2 accidentes. Es verdad que el segundo, el de la carrera, la versión oficial es que está inducido por un problema hidráulico, sí. Pero Logan venía de estrellar el coche el sábado. Entre paréntesis, se había metido en la Q3, que está muy bien, pero estrelló el coche. Y es verdad que lo estrelló con slicks en un asfalto un poco húmedo, en Zandvoort, que es una pista tan técnica, ¿no? Entonces, si quieres ser malo, puedes decir que si un piloto, ¿sabes?, está a medio hacer, es un buen entorno para demostrarlo, y Logan lo demostró. Y en la carrera es verdad que tuvo ese fallo hidráulico, luego esos 50 minutos de lamentaciones, que la FOM se cebó un poquito con él. Sí. Pero bueno, la carrera iba mal, de hecho. O sea, salía décimo, pero aguantó con slicks durante la lluvia, lo teníamos último y acabó provocando un safety. Pero sí, un 3, porque 2 accidentes en un fin de semana en esta pista en concreto, pues si quieres ser un poco malo también es una forma de ver que quizá no acabas de estar, ¿no? Pero bueno, a ver, lo que has dicho es importante como recordatorio, que los equipos de Fórmula 1 no tienen ningún pudor en mentirnos. Y está claro que lo que está haciendo Williams es proteger a su piloto. Porque el accidente del sábado y domingo fueron calcados y sí, claro. aparte dijeron o sea, por el tipo de accidente, ya está, cometió un error, eran unas condiciones difíciles, siempre ha habido clases de pilotos, pues mala suerte, ya está. Sí, digamos que es un circuito donde se pueden cometer errores, porque Zandvoort es un circuitazo. El del sábado está claro que fue él. En un asfalto muy delicado, pero fue él. Y el domingo, esa es la versión oficial. Y te lo ha dicho tanto piloto como equipo. Pero bueno, 2 accidentes en un mismo fin de semana. Había fallado la estrategia, lo teníamos último. Pues si no es un 3, es un 4. No habría cambiado demasiado. A mí el 3 me parece incluso generoso. Fíjate que hay gente en el chat que le parece baja nota porque no se ha metido en Q3. Claro, caballeros. Pero ese coche era el cuarto del fin de semana, ¿eh? Tu compañero de equipo clasificado cuarto. Meterte en Q3 y liarla cuando tienes coche para rascar más y tener posibilidad de tus primeros puntos en Fórmula 1 y estrellarlo a las primeras de cambio, no es un buen resultado. Es un muy mal resultado. No podemos comparar a Logan Sargent con el 20º siempre. Este fin de semana voy a comparar a Logan Sargent con una 7ª o 8ª posición, tanto en clasificación como en carrera. En clasificación quedó 10º y en carrera estrelló el coche. Es un muy mal fin de semana. Por eso te digo que si no es un 3, es un 4. No cambia demasiado. La Q3 muy bien, pero como bien dices, al final el coche funcionaba, entonces es delicado. Al final te quedas con eso, con 2 accidentes. El accidente del sábado, que sobre eso no hay la excusa de problemas, es un accidente de manos. Entonces, bueno, si no es un 3, es un 4. No cambiaría demasiado la película. Vamos con Charles Leclerc. ¿Seguimos con los suspensos o qué nota tiene Leclerc? Sí, seguimos con los suspensos. Leclerc con 4. Fin de semana muy difícil para Charles Leclerc. También accidente en Q3. Al final eso nos lo mete noveno. Ese accidente le obliga a cambiar chasis, caja de cambios. En carrera luego tuvo un toque con Oscar Piastri que resultó ser más grave de lo que pareció. Se estaba dejando del orden de segundo por vuelta con Carlos. Y fue bastante interesante cómo fue toda la dinámica posterior, porque Leclerc, por ejemplo, decidió hacer parada en boxes la primera vuelta para meter inters. Pero lo vimos todos, que al final, y lo he explicado, lo decidió en las últimas curvas. Entonces Ferrari no tenía listas las ruedas. Pero más crucialmente, Leclerc no había visto y el equipo no habían visto que el alerón lo tenía roto. Y entonces se produce la situación de que esta segunda tanda, que es la fotografía, que lo tienes ahí con neumáticos intermedios, ha metido unos neumáticos intermedios en boxes y sigue con el alerón roto porque no se lo habían podido cambiar. Entonces, bueno, un pequeño problema de comunicación ahí. Más allá de esto, incluso cambiando el morro, el fondo plano estaba tocado, perdía un segundo por vuelta contra Carlos. No era el fin de semana, tampoco de Charles. Claro, el tema es que la mala suerte es que el error que comete contra Piastri es muy leve, pero tiene unas consecuencias increíbles. Porque, de nuevo, todo viene propiciado por el error en Q3, que además le hace cambiar de chasis y le hace perder la caja de cambios nueva, hasta más investigación por lo menos que había estrenado. Pero el accidente es en la curva 12, la entrada de boxes está en la salida de la 14. O sea, hay muy poco espacio. Leclerc se mete en boxes, dice por radio, entro, y Xavi le dice, no, quédate fuera. Y dice, es que ya he entrado. Por una vez, no es culpa de Ferrari. Porque ayer lo vimos y dijimos, otra vez Ferrari haciendo de las suyas. Pero claro, Ferrari que cualquiera podría pensar que no te costaba nada estar listo. Eso estamos de acuerdo. Podías haber estado listo perfectamente, pero también pasó, por ejemplo, con Red Bull, con Checo Pérez, que no tenían los neumáticos listos. Pero fue una decisión del piloto y como había pasado todo muy rápido, acabó siendo muy doloroso por lo que decías de que no tenía ni siquiera constancia del alerón roto. Entonces fue una decisión muy breve, pero increíblemente dañina, que al final le deja detrás de Sainz en el campeonato.
Sí, sí, sí. Y al final, pues bebe también un poco de lo que pasó el sábado. No tiene demasiada historia, pero no fue un muy buen fin de semana. Ferrari estuvo sufriendo en todo momento, Carlos estuvo sufriendo en todo momento en ritmo, pero sí que Carlos, como mínimo, a base de minimizar daños, lo tenías ahí. Y Charles pues hizo lo que pudo también, pero digamos que sus cartas están un poco más marcadas, si quieres decirlo así. Vamos con Guan Yu Zhou, otro de los abandonos en Países Bajos. Se pegó un golpe fuerte justo cuando empezó el caos y eso causó el segundo safety car del día. ¿Qué nota tiene el piloto chino? Guan Yu tiene un 5, el causante de la bandera roja al final, que acabó llegando la lluvia. Si no era Guan Yu, era otro, porque era ese momento que lo estábamos viendo y dice, es que se va a liar. Se salió Checo, se salió Hamilton y si no es él, sería otro en el momento del accidente. En ese momento lo teníamos rodando 13º. Y es una pena, porque la verdad es que Guan Yu había empezado muy bien. Paró en la primera vuelta, de esa forma saltó de 17º a segundo, porque realmente los coches que pararon en la primera vuelta salieron muy beneficiados. Puso neumáticos medios para alargar, pero a partir de aquí sí que tuvo mala suerte con el coche de seguridad de Sargent, que le compactó el grupo, y si tienes un neumático un poco más duro, eso no te interesa. Y ya para cuando hizo su siguiente parada, es un Alfa Romeo. Entonces la siguiente parada ya lo tenemos 12º, fuera de los puntos, y con estas llega la lluvia, el accidente y todo lo demás. Es un 5, podría ser un 6. El accidente no tiene demasiada culpa, porque es que si no es él, hubiera sido otro, pero no le acabó de salir bien la apuesta. Pues nos vamos con George Russell, que también apostó 2 veces y las 2 le salió mal, pobre. Russell tuvo un mal día en la oficina. Mercedes en general, Russell tiene un 4 y una dupla muy desdibujada, ¿no? Y es un poco la sorpresa, porque es un equipo y un piloto que no suelen dejarnos estas imágenes. Pero oye, Russell estaba, y Mercedes por extensión, estaba muy fuera del circuito. Y ese mensaje por radio de Russell de, ostras, esto era un podio y estoy 17º, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí exactamente? Russell ayer sale tercero, le pasa a Alonso en la salida, lo tenemos cuarto, y en ese momento Mercedes se equivocan con la estrategia porque lo dejan fuera hasta la cuarta vuelta. Bueno, perdón que te interrumpa. Dijo Toto Wolff que fue decisión de Russell, ¿eh? Pues todavía más, entonces. Ahí digo que es lo que dijo Toto Wolff ayer, que le habían dicho entrar en la 2 y él dijo, puedo seguir un poco más, y en la 5 se dieron cuenta que habían sido los únicos casi que faltaban por parar y ahí lo metieron, y ahí es cuando cae todas las posiciones. Por eso me pareció bastante ventajista por parte de Russell decir, oye, pero yo estaba luchando por el podio, ¿por qué estoy aquí? Hombre, porque no entraste cuando tenías que entrar. Sí, bueno, es lo típico, que pasan tantas cosas tan rápido que es, ¿sabes? Al final los que ganaron eran los que pararon la primera vuelta, segunda como mucho. Si vas más allá de la segunda estás perdido, Russell entra en la cuarta. Pues evidentemente lo has fallado, porque es que se reincorpora 16º, claro, tiene que volver a cambiar a slicks, lo tienes 17º, y es verdad que Russell monta neumáticos duros para intentar alargar y lo consiguió. Y de hecho es que 5 vueltas antes de que llegase la lluvia, Russell lo tenemos rodando sexto. Por lo que dices, un poco más y prácticamente te sale a la perfección la recuperación. Es verdad que pierde un poco de inercia porque los neumáticos ya estaban tocados, llega la lluvia siendo octavo, y en el momento tras la bandera roja ahí tiene un pinchazo en un leve toque con Lando Norris que lo acaba echando de los puntos, de modo que si no hay ese pinchazo habría sido un octavo, que es una buena recuperación, pero bueno, la decisión estratégica es que echó por la borda un podio seguro, y al final el desenlace de la carrera tampoco fueron las mejores decisiones. Vamos con Kevin Magnussen, porque parece mentira, pero sí, el equipo Haas también estuvo este fin de semana en Zandvoort. No me acuerdo ni qué color pintan el coche porque no los enfocaron ni con la lluvia, ni siquiera. No, los seguirás viendo el año que viene. Valtteri no lo sé, pero Kevin y Nico sí que como... Definitivamente. ¿Qué nota tiene Magnussen? Kevin tiene un 6, carrera correcta sin demasiadas florituras, es un poco el resumen de la temporada. Salió desde boxes, cambio de motor y de caja de cambios, y fue uno de los pilotos, de hecho, que paró en la primera vuelta. Y ahí nos podemos fijar hasta qué punto parar en la primera vuelta era bueno, porque es que de salir 20º, el tipo salta a la 9ª posición. De hecho, incluso Haas lo hace muy bien en el momento de cambiar a slicks, porque Magnussen entra una vuelta antes que el grueso de la parrilla, y con esto salta a la 7ª posición. Entonces, el inicio, ideal. Y a partir de ahí, pues las cosas se tuercen, porque esto es un Haas, entonces no tiene ritmo de carrera, y porque el coche de seguridad acaba agrupando el pelotón también, el coche de seguridad de Sargent, y eso tampoco te beneficia de ninguna forma, ¿no? De hecho, es que durante esa segunda tanda con slicks desfallece hasta caer 13º en el momento de su parada en boxes, y cuando llega la lluvia ya lo tenemos 16º. Entonces, para acabar de hacerlo redondo, 5 segundos de sanción por dejar demasiado espacio en coche de seguridad. Pero bueno, la primera parte de la carrera muy buena, pero este coche y este equipo tienen una serie de limitaciones que es que lo vemos cada fin de semana, que a la que hacen más de 15 vueltas es una piedra.
Entonces es Y, lo que... y mira que este fin de semana tenían alerón delantero nuevo y varias piezas nuevas que teóricamente era para ayudar a la degradación. Pero es que pasan 10 vueltas y se te hunde el coche. O sea, es un estorbo. Con cualquier neumático, con cualquier circuito. Sí, aquí como mínimo sí que puedes ver... Podrías decir que es de los pilotos que estuvo más acertado al leer la lluvia inicial. Lo de parar vuelta 1, quitarse el slick un poquito antes y realmente le salió muy bien. Y si sales de boxes y te plantas séptimo, pues difícil hacerlo mejor, ¿no? Pero es difícil de sostener. Claro, el problema es que eso fue vuelta 10 y quedaban 62 vueltas más tarde. Entonces, claro. Sí, es lo que hay, es lo que hay. Es que incluso con abandono es 16º, pero bueno. Vamos con Yuki Tsunoda, uno de los grandes perdedores, yo creo, ¿eh? O sea, quizá no tanto por su carrera, que no sé si podía haber hecho mucho más, y mira que lo intentó, hasta llevar a Ocon al muro incluso, pero por cómo quedó su compañero de equipo, ¿no? Ahora vamos con Liam Lawson, empecemos con Yuki Tsunoda. ¿Qué nota tiene el japonés? Tsunoda yo le he puesto una nota que quizás es un poco demasiado alta. Le he puesto un 7, lo podríamos dejar 6,5, 7. A lo largo del año las cosas se equilibran, básicamente. Tsunoda ayer fue muy agresivo con su estrategia. De hecho, fue muy agresivo. Se marcó una tanda de 50 vueltas con neumáticos blandos después de la lluvia inicial. Entonces, olé por intentarlo. Y es que, de hecho, terminó 13º. Entonces, es que sí que es verdad que tenía una sanción de tiempo, que eso es lo que hace que termine detrás de Lawson. Llega a meta antes, con la sanción que hay detrás, pero la carrera de Yuki tampoco fue tan mal. Al final salía 17º, paró en la primera vuelta para meter inters. Con esto se catapulta a la 8ª posición, porque era así de efectivo parar en la primera vuelta. 9º después de cambiar a neumáticos slicks, y a partir de ahí es donde se marca ese stint de 50 vueltas, que en un momento dado, claro, cuando todo el mundo va haciendo esa segunda parada de slicks, o la tercera, en un momento dado le pilla siendo 4º. Que no está nada mal. El único problema es que, claro, se queda sin gomas contra gente con muchos más recursos, cae a la 12ª posición y es ahí donde llega la lluvia. Y si cae un poco más allá, pues perdió contra Hülkenberg un cuerpo a cuerpo, luego con esa sanción de tiempo finalmente 15º. Pero, hombre, 50 vueltas con un neumático blando no está nada mal. No está nada mal y por eso lo dejo en un 7. Yo creo que la carrera fue buena, pero el desenlace te deja marcado. Que estés detrás de Lawson. A ver, es verdad que es el tercer compañero en 4 carreras que tiene, ¿no? Y ya no sabes contra quién comparar a Yuki Tsunoda, pero la verdad es que no acabó bien dibujado. Eso, y que no me gustó nada la acción contra Ocon. Yo creo que era merecedora, o podía haber sido merecedora de bandera negra, incluso. Fue un movimiento feo, muy al límite, también desesperado por rascar algunos puntos, porque parecía en un momento que los podía conseguir. Sí. Sí, lo he dicho, al final termina delante de Lawson, pero de qué manera, ¿no? Y al final con sanción de tiempo y demás, así que no sale demasiado bien retratado, pero bueno, por intentarlo y tal y cual, 6,5, lo dejamos en un 7 esta vez. Y bueno, vamos con un piloto que definitivamente no está en la lucha por los podios. Último Gran Premio de Países Bajos para Valtteri Bottas, #Bottas a Ganassi. ¿Qué nota tiene el finlandés? Bottas a Ganassi, es mi idea, es el reemplazo de Ericsson para mí. Pues... Hombre, pues no estaría nada mal. Hombre, arriesgó, tiene un 5. Valtteri tiene un 5 por esta carrera, arriesgó, no le acabó de salir bien. Fue uno de los pocos pilotos que se mantuvo con neumáticos slicks durante la llovizna inicial. No le salió bien, no acabó de dar resultado. Salía 18º, después del vaivén de neumáticos intermedios y la gente volviendo al slick, lo tenemos 14º. Y durante esa fase media de la carrera, que ya son todo neumáticos de seco, pierde ritmo con el Alfa Romeo, lo tenemos 17º. Y sí que para una vuelta antes que los demás cuando llega la lluvia, que lo tenemos 15º en la bandera roja, pero no lo acabó de compensar. Entonces, sí, un 5, como tantas carreras de Bottas y de Alfa Romeo en general, que realmente no acaban de tener un coche que nos permita verlos demasiado, ¿no? Y Valtteri sí que es verdad que lo tenemos un poco apagado este año. Es que está todo bien hasta que hay que adelantar. Y ahí se complica el asunto. Y cuando clasificas en Q1, pues... quieras que no, hay que adelantar alguna posición. Entonces, sí, bueno, es como cuando Kimi Raikkonen corría en Ferrari, ¿no? La última etapa. Sí, tal cual. Dices, ostras, que hay que pasar a un coche y dices, hostia, pues problema. Problema. Sí, hay que hacerlo por estrategia, porque si no... Ayer era el día, pero no se dio para Alfa Romeo. Sí se dio para Liam Lawson, ¿eh? El sábado se enteró que tenía que suplir a Daniel Ricciardo. Probablemente también estará en las próximas carreras, como mínimo en Monza este fin de semana. Buena carrera, ¿no? O sea, todo lo que no sea acabar contra el muro ya es una buena carrera de un chaval de 21 años que nunca había estado en un Gran Premio de Fórmula 1, y viendo las circunstancias y que acabó 13º delante de Yuki Tsunoda e igualando el mejor resultado de Daniel Ricciardo. ¿Qué nota tiene Liam Lawson? Pues Lawson tiene un 9. Como bien dices, al final es que claro, se te lesiona el piloto titular el viernes, te enteras con tan poco margen, solo sesión de libres 3,
de ahí clasificación con el asfalto que tuvimos en clasificación, de ahí vas a la carrera con la llovizna que tuvimos al principio y la lluvia después. Todo esto en Zandvoort, que dices, que no es Monza, Claro, con todos los respetos. Que lo más fácil es estrellarte. Pues Lawson lo hizo todavía bien. Y no solo eso, sino que incluso en algún momento, sobre todo comunicaciones por radio, se le veía mucha confianza. Por ejemplo, hubo un intercambio de mensajes de radio bastante largo durante la bandera roja con el ingeniero, que le decía, ostras, ¿vas a querer un inter o vas a querer un full wet para cuando volvamos a salir? Este te dará tal, este te dará tal. Y Lawson le daba ahí una respuesta de 30-40 segundos, ¿sabes? Con confianza para dar su feedback, que dices, ostras, para un piloto que te acaba de llegar, que de repente te esté hablando así, pues llama la atención. Y es interesante, vamos a ver qué hace, porque al final Liam Lawson es el candidato de Red Bull si se genera una vacante más. De hecho, por eso cuando se rumoreaba si Palou podía ir a Red Bull o Alfa Tauri, pues en realidad no había demasiado rumor porque la decisión estaba tomada. Si hay una vacante en algún equipo, este señor es el que vamos a tener de titular. Sí, entonces, como sensaciones muy bien, si vamos a la carrera, salía 19º, para en la primera vuelta para meter neumáticos intermedios, con esto salta a la 11ª posición. Cuando para volver a poner slicks, cae a la 17ª plaza, y ahí sí que es verdad que hay un problema de falta de ritmo, porque es que el pobre hombre acaba de llegar al coche y se vio. Entonces no. Es evidente. Sí, Sí. Eso es indudable que va a ocurrir también en Monza, aunque es el fin de semana entero. Pero falta de ritmo va a tener. Claro. Pero claro, entra dentro de lo previsible. Monza debería ser una situación mucho más leve que Zandvoort, porque al final Monza es un circuito mucho más fácil, pero estuvo muy bien. Entonces yo creo menos de un 8,5 no lo merece, entonces 8,5, 9, lo dejamos en 9, y en Monza ya quizás somos un poco menos amables. Comparémosle también contra pilotos de una experiencia similar, aunque mayor, como Logan Sargent y Wang Yuzhou. Los dos acabaron contra el muro. Por ejemplo, Logan Sargent por partida doble y él no. O sea, ya solo por eso tiene mérito. Pero además, acercarse a la zona de punto, igualar el resultado de Ricciardo. Por más que haya habido caos. Hubo caos, pero no hubo tantos abandonos por caos. Igual que la carrera de Ricciardo en Hungría, ¿no? Entonces, a mí me pareció increíble como resultado, como primera carrera. Sí. De ahí a que sea piloto de Fórmula 1 a largo plazo o el futuro compañero de equipo Max Verstappen, pues tendrá que demostrar en las próximas carreras. Claro. Porque lo de la falta de ritmo se puede excusar el primer día, el segundo fin de semana, pero cuando ya lleve un mes, si es que Ricciardo no se recupera, ahí ya le tendremos que exigir que esté al nivel. Sí, y que lo hemos visto tantísimo con el mismo Yuki Tsunoda, ¿no? Que al final Fórmula 1 necesitas un mínimo periodo de aclimatación, y es obvio que Lawson incluso en Monza no va a estar al ritmo de Tsunoda, o no debería estarlo. Si no lo está, no pasa nada necesariamente, pero es verdad, pues en las condiciones muy difíciles no te destroza el coche, y sobre todo un nivel de confianza en su forma de hablar que llama mucho la atención en ese entorno concreto, en esa situación, en esa carrera. Y dices, hombre, pues a ver dónde nos lleva, ¿no? Pero este señor a día de hoy es el que debería ser titular en caso de que Red Bull tenga otra vacante en Alfa Tauri. Entonces vamos a ver. Vamos con Nico Hülkenberg, nos acercamos a la zona de puntos. ¿Qué nota tiene el de Haas? Hülkenberg tiene un 6. No está mal en ese sentido. Lo teníamos 14º en parrilla, optó por quedarse con neumáticos slicks durante la lluvia y no le acabó de salir bien. De hecho, vale que puntualmente llega a ser 10º por quedarse con slicks, pero cae a plomo, cae a la 19ª posición. Cuando todo el mundo se ha quitado encima los neumáticos de lluvia, lo tenemos 15º, y después de esa primera parada en boxes para cambiar de gomas, lo tenemos 16º, donde aguantará el resto de la carrera. Es verdad que en el tercer stint de slick tuvo un poquito más de velocidad, de hecho le llegó a ganar la posición a Magnussen, que estaba en otra estrategia, llegó a la bandera roja siendo 14º, y en la resalida todavía pudo pasar a Tsunoda y aprovechar el pinchazo de Russell para pasar de 14º a 12º. No está mal, no le vamos a pedir nada más porque es lo que se podía hacer con ese coche. Sí. Vamos con Lance Stroll. Te voy a hacer un spoiler. No había ninguna nota posible que no fuera un suspenso para Lance Stroll después de la carrera de Zandvoort, pero ¿qué nota tiene el piloto canadiense? Sí, Lance tiene un 4, y como bien dices, al final es una carrera bastante triste y sobre todo contrasta con la carrera de Alonso, ¿no? Y las sensaciones, que sabemos ya que hay 100 puntos de diferencia, pero ayer fue un muy buen recordatorio. Lo teníamos un 10º en parrilla, arriesgó quedándose con neumáticos slicks, como a todos los demás le salió mal. Vio que se había equivocado, en la cuarta vuelta fue cuando paró para meter intermedios, que es todavía peor, con esa segunda parada para volver a neumáticos de seco. En conclusión, pasa de estar un 10º a 19º, completamente fuera de la carrera, cambió neumáticos medios cuando Sargent abandona, porque claro, como estaba tan atrás, se podía permitir una parada y ponerse en una estrategia un poco más creativa, y ya está. Es que realmente sí que es verdad que con esa última tanda de blandos antes de la lluvia y un Aston Martin, pues te adelanta 3, 4, 5 coches y se te mete 14º. Y es verdad que, bueno, al final, entre sanciones y demás,
te llega ahí las puertas de los puntos, pero es una situación un poco grave y todo bebe, claro está, de un error estratégico por la gestión del neumático intermedio inicial, pero la comparación con Alonso está ahí, ¿no? Entonces es un día en el que tirarlo más arriba del 4 es difícil. ¿Podríamos decir que la estrategia sufrió un revés? Sí. Vamos a ver, ¿no? Si hay el salto del tenis. Hombre, si pasa, hombre, te digo, si pasa, sería histórico, ¿eh? Estaría espectacular. Sí, hombre, vamos a estar todos atentos al primer torneo que haga, si se acaba de confirmar. Pero Soy tenis.com, está claro. Hombre, anda que no. Sería espectacular. Bueno, vamos con el top 10. Empezamos con Esteban Ocon. ¿Qué te pareció la carrera del piloto francés? Pues Esteban tiene un 6, pero claro, con Pierre Gasly en el podio, ¿no? De repente todo parece un poco peor. Y un poco, digamos que se acabaron de ajustar las tornas por ese podio también de Mónaco. En ese caso lo tuvo Ocon, también con fortuna con la lluvia y decisiones estratégicas. Gasly podría haber llegado a ese podio haciendo X, no lo hizo. Y aquí pues el karma, ¿no? Básicamente se ha equilibrado y ahora Pierre ha tenido su oportunidad. Salía 16º. En el caso de Ocon es verdad que paró en la segunda vuelta a por intermedios en lugar de hacerlo en la primera. Con esto salta a la 10ª posición, aguanta ahí cuando mete neumáticos slick. Hubo algo raro porque Albon le pasó en pista. Que dices, es curioso, pero ahí tenemos la situación de Williams este fin de semana. Y llegó a rodar 7º, incluso en un momento dado, pasando Magnussen y Zhou, cayendo a la 8ª posición cuando inicia el tercer stint, porque Russell optó por continuar, por no parar, y al final Hamilton le pasa antes de la lluvia 9º y tardó demasiado, sobre todo, a meter el Inter. La última parada de Ocon. Esa última parada, cuando cae el diluvio universal, ahí Alpine estuvo lenta a llamarle a boxes, y esto al final es lo que lo echa a la 11ª posición, que se transforma... Lo intentaron compensar con el lluvia extrema, además, que no le gustó nada y estuvo rabiando por ello. Sí, pero sobre todo, al final, más que el lluvia extrema, fue el primer cambio a Inter, que llegó un poquito tarde, quizá, sí. y no le acabó de beneficiar, pero bueno, al final, como Russell pinchó, pues eso se transforma en un puntito, entonces no está mal. Nos vamos con Oscar Piastri. McLaren la verdad es que estuvo bastante desaparecida desde el principio. Norris lo pudo maquillar, Piastri no tanto, ¿no? Al final 9ª posición, que sabe a poco viendo el ritmo del sábado de McLaren. Sí, un resultado algo discreto, es un 6 la nota, por decisiones estratégicas. Al final salía 8º, McLaren lo dejó en pista con slicks, con la lluvia inicial, se hundió, de hecho saliendo 8º se hunde a la 16ª posición. Tras esa primera parada en boxes es que apenas es 14º. Y en la segunda tanda es verdad que pasa Bottas, Leclerc, Magnussen, Zhou. De repente lo tenemos un 10º por méritos propios, pero es poco más. Empieza la tercera tanda siendo 12º, porque Russell alarga, le puede ganar posición en pista. Y Tsunoda básicamente le adelanta para ser un 10º, con la lluvia un undercut con 10º, 9º con el pinchazo de Russell. Sí, es lo que decimos, es carrera peleada, bien hecha, pero un poquito la sensación de un pasito atrás, no solo de Piastri incluso, ¿no? Sino incluso a nivel de McLaren como colectivo, respecto a lo que habíamos visto antes, y en el caso de Piastri en concreto, pues está claro con la decisión estratégica de quedarse con slicks en lugar de cambiar a inters de inicio en vuelta 1. Si lo hubiera hecho, pues seguramente sería una historia muy distinta. Nos vamos con Alex Albon, 8ª posición para el Williams, grandes puntos para el campeonato, pero también me saben un poquito a poco premio, ¿no? Viendo el ritmo de Williams este fin de semana. Sí, fue un poco... Hombre, hizo lo que pudo, ¿no? Evidentemente una 4ª posición en Q3 escapa a cualquier lógica y es absolutamente heroico. La nota es un 8 y todavía ha salvado unos cuantos puntos, por lo que es una buena carrera. Bueno, hizo a ver, al final me quejo del resultado, pero hizo una heroicidad, que son 45 vueltas con el neumático blando, pero ahí está el fallo, ¿no? Que no metieron intermedio al principio. Sí, ahí había esa duda sobre cuánto iba a durar y la intensidad de la lluvia, ¿no? Y es verdad que posteriori dices, hombre, si para y mete intermedio no le había ido peor. Entonces es verdad que seguramente esa era la buena decisión. Pero bueno, en el caso de Williams no lo hicieron, se quedó con slicks pese a la lluvia, como bien has dicho, 44, 45 vueltas de neumáticos de seco, que es una auténtica heroicidad. En el momento de esa primera parada en boxes, de hecho, es que lo tenemos 6º, y básicamente tuvo también, bueno, básicamente mala suerte también con la lluvia, entró una vuelta tarde cuando empieza el diluvio universal, ahí también pierde un poquito de inercia, y al hacerlo de esta forma cae de 6º a 9º, y con la bandera roja y todo lo que pasa con Russell, el pinchazo y demás, una 8ª posición. Entonces, sí, si hubiera puesto intermedios en esas primeras vueltas, quizá hubiera aguantado un poco mejor, pero aún así es muy sorprendente lo que vimos de Williams ayer y sobre todo de Albon, ¿no? Esa capacidad de resistir y no de hundirse, no decir, ostras, que ahora es 4º en Q3, pero te va a desaparecer el coche en 15 vueltas. Ayer no vimos eso, y es bastante alentador para lo que está por venir.
Nos acercamos a las posiciones del podio. Antes vamos con Lando Norris, séptima posición para él, partía segundo. Y fue uno de los pocos que tampoco metió neumático intermedio al principio de la carrera. ¿Qué nota tiene el británico? Tiene un 6, pero es una oportunidad de oro. Al final es que Lando Norris ayer salía segundo. Y claro, es que si estás segundo con la carrera que tienes ayer, metes un Inter en la primera o la segunda vuelta y es un podio garantizado. Entonces, duele bastante. McLaren se equivocó porque se esperó a la tercera vuelta para meter intermedios, objetivamente tarde, más allá de la segunda vuelta ya estabas yendo tarde. En consecuencia, Lando cae fuera de los puntos, cae a la 12ª posición, vuelve a ser 11º con el cambio de los slicks y todavía puede pasar un par de coches en pista para ser 9º, pero está claro que a partir de ese momento, de esa primera parada para Inter, la carrera ya no es la misma. Las peleas por las que puede luchar ya son completamente distintas. Entonces, sí, es una lástima. Sí, es una lástima. Una radio con su ingeniero de rendimiento, que es español, se llama José, muy graciosa, que es que Norris estaba desesperado con los neumáticos blandos cuando estaba en la vuelta 2 o final de la vuelta 1, y José le dice, es que estás yendo más rápido que algunos Inters. Y Lando dice, ya, pero... ¿Ah, sí? Y como que iba a responder y dice, ¿cómo? Dice, no puedo entender por qué, pero ok, si tú lo dices... Sí, por eso que da pena, da un poquito de pena, pero al final es una de estas carreras que hemos visto ya unas cuantas este año, ¿no? Que dices, ostras, es que te va todo de la estrategia te rompe la carrera. Y en el caso de Lando, pues le salió mal, a otra gente le salió bien. Y que además era el único piloto que solo tenía un juego de blandos nuevos. Y el blando era necesario para la carrera, él lo gastó en la salida con la lluvia, entonces luego tuvo que meter un usado. En ese sentido tuvo mala suerte, aunque... mala preparación de McLaren, de llegar a la carrera solo con un blando también. Sí, evidentemente. O quizá intentar otro compuesto, ¿no? Por ejemplo, Russell se lanzó al duro. Sí. Y tampoco le salió de todo mal, porque Russell iba para puntos tras verse de los últimos, ¿no? Entonces, bueno, que quizá había otra forma de plantear la carrera. Nos vamos con Lewis Hamilton. Remontó desde la 13ª hasta la 6ª posición, con la sensación de que podría haber conseguido un poquito más incluso. ¿Qué nota tiene el piloto británico? Pues Lewis tiene un 6. Carrera también un poco extraña en la línea de Russell, sin llegar a ser tan esperpéntica, pero es evidente que Mercedes no tuvo el día a nivel estratégico. Único piloto en salir con neumáticos medios, que en una carrera normal hubiera sido ideal. Cuando te empieza a llover a los 300 metros es evidente que no es lo ideal. Y no solamente eso, sino que es que también optaron tarde por parar en boxes, paran la tercera vuelta. Entonces lo tienes 13º en parrilla, pierde una posición en la primera vuelta, alarga demasiado esa tanda con neumáticos de seco, y cuando para y finalmente te mete neumáticos intermedios es que lo tienes penúltimo, solo delante de Logan Sargent. Cuando hay el cambio de neumáticos slicks, ante penúltimo, 18º, y sí que es verdad que a partir de ahí Hamilton, y que lleva un Mercedes, pues las cosas se ponen un poco a sitio. En esas dos tandas de neumáticos blandos puede progresar, puede recuperar bien, 14º en su siguiente parada, y finalmente cuando cae el diluvio universal y para en la vuelta 60, lo teníamos 7º otra vez, y al final una buena carrera bien salvada en los puntos, a pesar de un pequeño sustito al llegar la lluvia, ¿no? Entonces, no está mal, es un 6, pero las decisiones estratégicas de Mercedes este fin de semana muy desdibujadas. Y si algo nos había demostrado Mercedes a lo largo de este año, ¿no? Es que por muy mal que tuvieran el coche, te podían leer bien la carrera. Sí. Ayer parecían otro equipo. Nos vamos al top 5. Tenemos que ir con Carlos Sainz, que salvó los muebles para Ferrari, consiguió adelantar a Leclerc en el campeonato. ¿Qué nota tiene el piloto español? Carlos tiene un 7. Que podría ser un 7,5 perfectamente. Muy bien trabajada la carrera, yo creo que muy bien salvada. ¿No? Sobre todo un fin de semana tan difícil para Ferrari. Carlos se perdió libres 1 para acabar de hacerlo un poco más raro. El coche no tenía ningún ritmo. Y aún así es verdad que bueno, es una 5ª posición. Podrás argumentar, bueno, sí, pero es que salía en la misma fila que Alonso y Alonso te cayó segundo. Entonces, bueno, sí, también siempre se pueden encontrar, pero viendo el ritmo que tenía Ferrari este fin de semana, yo creo que la 5ª posición se puede dar por satisfecho. 6º en parrilla, para en la segunda vuelta para meter neumáticos intermedios. Con esto cae a la 7ª posición por detrás de Leclerc, que había parado antes. Pero como paró antes a por slicks antes que Charles, con eso le recupera la posición tanto a él como Joe, y así pasa de 7º a 5º, y es donde se queda el resto de la carrera, básicamente. Es verdad que dio bastante rabia porque al final, sobre la vuelta 60, Gasly le pasa en pista justo antes de que llegue la lluvia, y Gasly te acaba subiendo el podio, ¿no? Entonces sí que eso da un poquito de rabia, porque dices, ostras, pues si hubiera podido aguantarlo un par de vueltas más, quién sabe. Pero ya eran neumáticos muy usados. De hecho, Carlos en un momento dado lo tuvimos tercero y Alonso le pasó en pista, pero había 5 o 7 vueltas de diferencia de neumático y era lo que era, ¿no? Pero y para acabar de hacerlo bien, hombre, como mínimo terminó defendiéndose contra Hamilton con un Inter muy usado,
Fue increíble. Un Inter usado en clasificación. O sea. Sí, entonces, y viendo cómo está Ferrari este fin de semana, es un 7, es una buena carrera. Y, hombre, la medalla positiva o el punto de honor, decir, hombre, que tu compañero de equipo no ha tenido un fin de semana precisamente fácil y tú lo has salvado muy bien. Entonces, está muy bien. Nos vamos con Checo Pérez, antes de entrar en el podio, porque tuvo una sanción el piloto mexicano que le dejó fuera de los trofeos. Cuarta posición para Checo. ¿Qué nota tiene el piloto de Red Bull? Checo tiene un 7, salía séptimo, fue de los pilotos que paró en la primera vuelta, de hecho para meter neumático intermedio, y le salió a las mil maravillas. Porque Checo ayer, si Red Bull hace la estrategia esa de el primer piloto en pista tiene prioridad, quizá ayer Checo gana la carrera. Pero cuando llegó el momento de volver al neumático slick, pues Verstappen tuvo prioridad y ahí hubo un undercut de manual que básicamente explica el resultado final, pero Checo lo hizo muy bien con la estrategia, esa parada en la primera vuelta providencial, y a partir de ahí lo único que se le puede decir es esa salida de pista al caer la lluvia, que al final lo acaba echando de la segunda posición. Todavía tuvo suerte, porque cuando se reordenó todo, se tomó como referencia a otra vuelta donde todavía estaba tercero, porque había caído a sexto, de modo que todavía tuvo suerte, pero como arrastraba esa sanción de 5 segundos por speeding, al final cae fuera de los puntos por detrás de Gasly. Pero es una buena carrera de Checo, yo creo. Es un 7 y sobre todo eso, que si hubiera sido una estrategia, digamos, en un mundo ideal, ¿no? Si esto fuera un videojuego y no fuéramos dos personas un poco con maquiavélicas, Checo quizá tendría que haber parado antes que Verstappen en el cambio al Slicks, entonces quizá te gana la carrera. Pero sí, Red Bull. La gran pena fue el timing con la bandera roja, ¿no? Porque esa entrada a boxes y la sanción y luego la pérdida de posición con Alonso se da segundos antes de que sacaran la bandera roja. Claro que eso no lo puedes saber. Pero si llega a haber tomado la decisión de no parar, como Verstappen, hubiera resalido segundo y hubiera tenido el podio. Y ¿quién te dice? Quizá podía atacar a Verstappen en pista. Y es una pena que por una vuelta que nunca existió te comiste la sanción, incluso y casi daña el coche más o puede romper la suspensión, pero bueno. Lástima para Checo, se quedó fuera del podio. Vamos con los 3 integrantes que se llevaron las copas más originales de la temporada. No digo si bonitas o feas. Originales fueron un rato como mínimo. Sí, un poco complejadas. Ya sabía yo que a Jorge le encantaron. Digo, no estoy seguro de qué te va a parecer. No. Digo, Acomplejada es la palabra. Vamos a hablar de Pierre Gasly, entonces, que se llevó la copa complejada. Sí, hombre, Pierre, carrerón, un 9. Carrerón, evidentemente. Al final salía duodécimo, un podio con un Alpine. Con esta parrilla, pues bueno, con razón estaba tan contento y ahí lo tiene. Cambió neumáticos intermedios en la primera vuelta, esa fue la clave de todo. De hecho, sale duodécimo, gana posición en la salida, es un décimo, y con esa parada en la primera vuelta es como se catapulta en la clasificación, de repente se te mete cuarto. En el cambio de neumáticos slick se pudo quitar de encima incluso a Guan Yu Zhou, que lo llevaba por delante. Y al final, bueno, lo hizo todo bien. Es verdad que Carlos le hizo un undercut en la segunda parada, en la tercera tanda, perdón, de slicks, porque paró unas 5 vueltas antes, pero ahí Gasly se consiguió trabajar el adelantamiento en pista y después de la bandera roja, como bien hemos dicho antes, ¿no? Pues aprovechó que tenía justo a Checo delante para quedarse justo detrás y heredar el podio. Entonces no está nada mal, es un 9 y todo lo que no sea un Red Bull, un Ferrari, los podios de Ferrari ya van caros, ya van caros. Cuidado. Pero un Red Bull, un Aston, Martín, sí. Ferrari lleva 3 podios este año, Alpine 2. No están tan lejos, No están tan lejos. Sí. Leí un tuit esta mañana que me ha gustado, que dice: le dices a Alonso en febrero que Alpine iba a tener 2 podios y cuidado, 2 podios tienen, es que no está nada mal. Pero me gusta más el de Gasly que el de Ocon, porque en Mónaco, entiéndeme lo que voy a decir, pero es más fácil que puedas sacar un podio, porque es imposible adelantar. Aquí no era imposible adelantar. En ambos casos está dictaminado por las situaciones meteorológicas, porque no hay DRS, porque también una estrategia muy arriesgada te catapulta hacia arriba, pero muchos pilotos como Guan Yu Zhou también lo catapultaron incluso delante de Gasly, y Gasly aguantó y a pesar de la sanción pudo adelantar en pista. Vale que tenía más coche que Sainz, pero lo pudo adelantar en pista igual, no es nada fácil. Y Sainz no se lo puso nada fácil, entonces me parece que tiene mucho mérito el podio de Gasly. Sí, totalmente. El de Ocon, claro, fue más distinto porque Ocon ya te empieza el Gran Premio de Mónaco desde delante, ¿no? Y ahí el mérito de Esteban fue que aguantó realmente porque no dábamos un duro que el Alpine pudiera aguantar toda una carrera. Y luego es verdad que tuvo suerte con esa lluvia que vino después, momentos de aquaplaning y demás, porque si no también lo teníamos para el podio. Pero sí que al final eso, que Alpine 2 podios. Y con tantos coches, ¿sabes? Que es que podrías colocar 8 coches, 8 pilotos antes que estos. Entonces no está mal. Es un buen 9. Más 7 que 8, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que hay. Para no ser malo. Bueno, ha llegado el momento de hablar de Fernando Alonso. Sabemos que en las notas del profesor Martín Muñoz, la nota máxima está reservada solo a las actuaciones que están fuera de lo habitual, fuera de lo común. Conseguir un podio con Aston Martin no está fuera de lo común. Ya lo ha conseguido 7 veces esta temporada, pero es indudable que la carrera del Gran Premio de Países Bajos fue muy especial para Fernando Alonso por muchas razones. Fue una de las mejores carreras que creo que todos recordamos del piloto asturiano en Fórmula 1, no solo en Aston Martin. Así que la pregunta es obligada, profesor Martín Muñoz. ¿Tiene un 10 Fernando Alonso en las notas del Gran Premio de Países Bajos? Y la respuesta es que sí. Ha caído otro 10. ¡Ha caído el 10! ¡Vamos! Sí, hombre, creo que el segundo, porque no sé si el año pasado o el anterior también le puse uno en Austin. Pero sí que es un carrerón. Es una carrera muy heroica, muy peleada, de principio a fin realmente, porque al final es que lo tienes quinto en parrilla. Esa pelea en la primera vuelta contra Russell Albon, que los pasa en pista en el momento de la salida, de repente se te mete tercero. Tercero también con el retorno a los slicks, solamente detrás de los dos Red Bull. Y sí que puedes decir, bueno, al final es verdad que Checo tiene el problema que tiene, con eso le gana la segunda posición, pero después de la bandera roja hubo esas 2-3 vueltas, ¿no? Que Verstappen le costó coger ritmo y que todos dijimos, ostras, cuidado, que quizá esto quizás se lía gorda aquí, ¿no? Entonces Alonso estuvo ahí peleando por la victoria, que era algo que no entraba en ninguna previsión, más viendo lo que había hecho Aston Martin, que se nos ha desdibujado estos últimos 2, 3, 4 meses. Y yo creo que es una carrera, y publicamos un artículo en ese sentido ayer que creo que es bastante acertada, ¿no? Que te habla un poco de la tenacidad que tiene como piloto, y que al final yo creo que cuando piensas en Fernando Alonso como piloto, piensas en esa actitud que se vio ayer, ¿no? Yo creo que es bien representativa del tipo de piloto que ha sido a lo largo de los años, y lo de ayer yo creo que fue un auténtico recital. Entonces el 10 es bien merecido. 100%. Max Verstappen, el Coco, dijo que era más rápido que él en condiciones mixtas. Que en esas condiciones de las primeras vueltas y también de las últimas, era más rápido que él. Recordemos Aston, como mucho, cuarto o quinto equipo este fin de semana, si no peor. Sobre todo viendo que su compañero estaba último muchas vueltas de carrera. Que Verstappen, con el coche más dominante de la historia de la Fórmula 1, diga, no, es que Alonso iba más rápido que yo, es algo muy especial, no es algo bueno. No. Hizo un adelantamiento muy bonito. Sí, hizo un adelantamiento Russell muy bonito. Hizo una estrategia de carrera perfecta. Hizo la vuelta rápida con un coche increíblemente inferior. Tuvo más ritmo que Red Bull mucha vuelta. Pero es que en las condiciones más difíciles que cualquier piloto se puede encontrar, con un coche muy difícil de pilotar, era más rápido que el mejor piloto del mundo con el coche más dominador de la historia de la Fórmula 1. Es algo muy especial lo que vivimos ayer. Sí, totalmente. Y al final lo puedes vincular con varios hechos, ¿no? Que siempre en la Fórmula 1 se habla de lo difícil que es ver al piloto, ¿no? Porque al final es que estos son coches. Esto no es karting, ¿no? Entonces nunca sabes dónde está el límite del piloto y dónde está el límite de la máquina. Y ayer realmente, en un circuito como Zandvoort, que es muy técnico y de los más traicioneros de todo el campeonato, con esas condiciones variables y demás, pues de repente le ves aparecer las manos. Y es por lo que digo que yo creo que es una carrera muy simbólica de un piloto pues que no ha tenido la trayectoria exitosa en números fríos de otros pilotos, pero que hay una cantidad de intangibles que es imposible obviar a menos que quieras tener miopía, ¿no? Entonces yo creo que es un carrerón y es un buen resumen de lo que es Fernando Alonso. La cabra. Bueno, una cosa que jamás ha ocurrido en las notas del profesor Martín Muñoz es verdad. Que haya un doble 10. Es una cosa que todavía no ha ocurrido. Sabemos que es difícil que haya un 10, por eso lo celebro tanto. Siempre me pone contento, pero después de la victoria de Max Verstappen, igualando el récord de Sebastian Vettel, ¿tenemos doble 10, Martín Muñoz? Pues va a ser que no. Esta vez va a ser, pero es un 9. Es un 9 muy bien trabajado, el 9 constitucional de Verstappen. 9 victorias seguidas, empatando el récord histórico de Vettel. Si nada se tuerce, pues quizá cae este fin de semana la 10ª, entonces es absolutamente brutal. Pole position victoria, paró en la segunda vuelta. Es verdad que cedió el liderato contra Checo Pérez porque este había parado en la primera. Red Bull se encargó de solucionarlo. Y aquí no ha pasado nada. La famosa de Ferrari de compensar un error que no has cometido, ¿no? Sí, exacto. Aunque no sea culpa tuya, se compensa. No nos hemos equivocado, pero mira, para tú primero que nos caes un poco mejor, y a partir de ahí lo hizo todo bien. Así que abre 13 segundos contra Alonso,
antes de la siguiente parada llega la lluvia con 10 segundos sobre Checo, 19 sobre Alonso. Y claro, con esas diferencias es como entiendes, cuando Checo tiene el problema que tiene, pues de repente Verstappen tiene una parada gratis y por eso metió el full wet, ¿no? Es verdad que tuvo esas vueltas que le costó reengancharse después de la bandera roja, pero a la que cogió ritmo también lo pudo hacer. Alonso le puso contra las cuerdas, pero las últimas 2-3 vueltas ya todo había vuelto a su cauce, ¿no? Entonces Verstappen es Verstappen y es un temporada en lo que está haciendo y lo dicho, que nos aburrimos de verle ganar al final, pero que gana carreras que tienen dificultades realmente, ¿no? Y nunca se equivoca. Entonces es un buen 9. No, tiene muchísimo mérito la carrera de Verstappen, pero es evidente que no puede ser un 10 porque con el coche más dominador de todos los tiempos, o uno de ellos, sí, que ha ganado todas las carreras de la temporada, salir desde la pole y ganar la carrera sin rival, no le podemos poner un 10 al mejor piloto del mundo porque simplemente no ha cometido un error. O sea, perfecto. Tiene mucho mérito no haber cometido un error. Liam Lawson tampoco lo cometió y no le hemos puesto un 10. Entonces, está bien. La carrera de Max es muy buena, pero no, para mí está muy lejos de ser un 10.